¿Quién quiere saber más acerca de esta charla? Perfecto, está muy interesante este tema. Tenemos que entender cómo hacerlo bien. Queremos que alguien con experiencia nos pueda contar cómo lo ha hecho, cómo ha sido su experiencia, y esto puede marcar una diferencia muy grande de sus resultados. Nos acompaña el broker de RE/MAX Life Panamá, quien nos va a decir cómo construir un negocio inmobiliario enfocado en inversionistas. Por favor, un fuerte aplauso, Gabriel Pichardo. Hey, ¿cómo están? Me sorprende la energía, los vi bailando a todos ahorita después del break. Creo que ese es el espíritu y los valores RE/MAX, ¿verdad? Bien. Vamos Vamos a hablar un poquito primero de las reglas, digamos, de la presentación. Yo no les voy a prohibir sus celulares, pueden tomar fotos, pueden hacer videos, si quieren contestar una llamada se salen, ya eso es un tema de ustedes. Lo importante acá es que para quien quiera aprender, le pone un poquito de atención a la presentación y también vamos a permitir preguntas durante la presentación. Lo único que les voy a pedir es que sea como lo más concisa posible, porque si hay algo que tengan una duda y que quieran que respondamos rápidamente, lo haremos. Es una presentación que tiene contenido, entonces un poquito menos, de motivación, es un poco más de temas técnicos, que espero que les funcione y que si alguien tiene una pregunta, levanta la mano, intentamos responder y luego al final también podemos abrir una parte, digamos, de sesión de preguntas. Y les hago, digamos, como una primera consulta. ¿Cuántos de ustedes ya hoy trabajan o han trabajado con inversionistas? Ok, genial, un buen número. Ahora les hago otra consulta. ¿Cuántos de ustedes preparan, no importa si es para inversionistas o no, cuántos de ustedes preparan presentaciones para sus clientes, del tema que sea? Ok, perfecto. O sea, digamos, una presentación de una propiedad, una presentación de una zona, una presentación, digamos, de un área. Perfecto, ya después entenderán por qué. Y tal vez solo para tener una idea del crowd que tenemos, cuéntenme quiénes tienen menos de un año de estar en RE/MAX, si podemos levantar la mano. Genial, los felicito por venir a su primera convención, siempre cuesta, es difícil. ¿Quiénes tienen de 1 año a 5 años de estar en RE/MAX? Ok, un buen número. ¿Y quiénes tienen más de 5 años de estar en RE/MAX? Vamos a arrancar. Primero les quiero empezar con esta frase, ¿verdad? Y quiero que lo pensemos un poquito. No es sobre las ideas, sino sobre que éstas se vuelvan realidad. Y esto va para todo, ya sea si estás trabajando con inversores tradicionales, si estás trabajando atendiendo a tus clientes particulares, o si quieres, digamos, llegar y crecer tu negocio para inversores, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Yo siempre digo que cada sesión de RE/MAX es un aprendizaje y, digamos, no necesariamente te va a funcionar a ti, no necesariamente es algo que tú lo implementas ahorita, pero de cada presentación que tomamos, como las que hemos tenido en esta convención, que para mí ha sido espectacular, y aquí me robo 1 minuto y quiero felicitar a Lu y al equipo en general de CCA porque nos han hecho una convención de primera. Creo que levantaron muchísimo el nivel y obviamente estamos demostrando lo que Centroamérica es capaz de hacer, ¿verdad? Y como unidos somos una marca que va creciendo a unos niveles y a un ritmo espectacular. Entonces, digamos que lo importante es que tratemos de tomar lo que podamos de esta sesión, lo que ustedes sientan que les funcione en su negocio y lo que les pueda ayudar a desarrollarlo. Y lo primero es, les cuento rapidito, yo creo que siempre es bueno tomar un poco el tema de quién es la persona que les habla, porque es que estoy aquí y digamos,
también para que entiendan por qué en mi caso personal me he inclinado un poquito a trabajar con inversores, ¿verdad? Yo vengo un poquito del mundo de finanzas. Para mis amigos chapines que conocen la UFM, tengo una maestría de la UFM y estoy, digamos, como muy preparado en la parte de finanzas. Ha sido algo que me encanta y me muero por bienes y raíces. Es una de las cosas que me fascina. Y tengo dos motivaciones en mi vida: mi familia y los negocios. No sé si es malo o feo, pero están al mismo nivel. Me mueven muchísimo, cualquiera de las dos cosas, me desvivo por ella y son las cosas que, digamos, me motivan, y siempre creo que es bueno encontrar qué es lo que les motiva. He estado toda mi vida haciendo negocios. He trabajado para algunas compañías en algún momento, especialmente en el tema de finanzas, pero siempre he estado trabajando. Desde que estaba en el colegio, me metí a crear una empresa de hacer fiestas, tuve una discoteca, trabajé en una empresa de limpieza, o sea, lo que se les ocurra. Luego creamos una compañía de alimentos, trabajé en muebles, después entré al tema de finanzas. Soy originalmente de Nicaragua, pero vivo en Panamá desde hace muchos años y nuestra oficina está en Panamá y, digamos, por eso me he desarrollado. En el 2020, cuando entramos en COVID, pasa algo particular. Yo estoy trabajando en el mundo de finanzas, tengo varios años ya en el mundo de finanzas y llega COVID. Y COVID nos cambia, digamos, completamente el escenario. Y me pasa que conozco RE/MAX y entro como agente a una oficina y me enamoro. Y digo, no puede ser, esta es una maravilla de franquicia, la cultura que hay acá, lo que vimos hace unos minutos de todo el mundo alegre, bailando, eso es donde ustedes vayan, a la convención que vayan, con el agente de RE/MAX que hablen, esta sí, tiene ese espíritu. Y luego el tema de valores, las oportunidades, el crecimiento que puedes tener. En el 2021 decidimos arriesgarnos, ya entendieron que tengo un espíritu emprendedor, ¿verdad? Y que lamentablemente, digo yo, no paro y siempre estoy buscando qué inventar. Decidimos comprar una franquicia y ahí tuvimos, digamos, el apoyo enorme de la región, ¿verdad? Nos abrieron las puertas, nos ayudaron, como me imagino la mayoría de los brokers que están acá. Y siempre hemos tenido el apoyo de la región. Jamás nos han dado la espalda, siempre hemos ido de frente cuando hemos tenido un problema y siempre han estado ahí para ayudarnos, ¿verdad? Entonces, digamos que desde el 2020 y más desde el 2021 tengo el Team RE/MAX en el corazón. Y a pesar de que hago otras cosas, pues siempre, digamos, para mí es de las cosas más importantes en mi vida. Hoy nuestra operación, digamos, es bien diversificada. Tenemos una empresa de inversión. Por eso es que trabajamos mucho con inversionistas y tenemos varias cosas, ¿verdad? Hacemos desde inversiones en bolsa, hoy estamos haciendo un desarrollo inmobiliario que les contaré, administramos propiedades, cobramos cartera, hacemos remodelaciones. Entonces estamos un poquito diversificados, somos varios socios, ¿verdad? Tampoco es que somos pulpos, somos varios socios y cada uno ve, digamos, alguna de las actividades. Pero estamos bien diversificados y todas tienen algo que ver, todas están un poquito relacionadas con bienes y raíces. Entonces, quiero aquí dejarlo con otro mensajito mientras entramos ya al tema que nos toca. Me ganó la parte técnica, perdón. Se oye. A que llegue el día en que no tengas dudas, que no tengas miedo, en el que te sientas listo y todo se acomode. Bueno, pues déjame decirte que lamentablemente ese día nunca va a llegar. El miedo te tiene atrapado, ¿verdad? Y es que parece ser que siempre hay una excusa. Cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más confianza, tal vez mañana. Basta, porque si sigues esperando el momento perfecto, te vas a quedar exactamente donde estás sin moverte un solo centímetro. El momento perfecto no existe. Y si sigues esperando estar listo, te vas a quedar esperando toda la vida. ¿Sabes una cosa? Yo creo firmemente que el truco está en aceptar al miedo y a la duda como parte natural de tu experiencia de vida. Estos nunca se van a ir. Así que más vale que empieces a hacer lo que quieres hacer y llegar al lugar donde tú quieres estar, con ellos en la ecuación, con ellos en el radar. Porque el éxito pertenece a quien se mueve, muy a pesar de sus miedos,
y de sus dudas. Así que atrévete, no tienes nada que perder. Creo que ese mensaje, todos los brokers que estamos acá, lo hicimos en algún momento, ¿verdad? Dijimos, no tenemos nada que perder, vamos a romper el miedo y nos lanzamos a la historia de entrar en una franquicia. Los agentes también tienen ese punto, también están en ese nivel. Cuando ustedes toman esa decisión de trabajar con un cliente, de acercarse a un cliente, están rompiendo ese miedo. Y miren que en todas las charlas que hemos tenido estos días, muchas de las cosas que nos han dicho es, no esperemos el momento perfecto. Hagamos esa llamada, enviemos esos 6 audios todos los días. Hagamos las tareas que tenemos que hacer. Como decía Alejandra, vamos y preparémonos y tengamos esa educación. El punto es que no tengamos miedo. Si decidimos que vamos a empezar a trabajar con un segmento, con un tipo de cliente, es hoy, no es mañana, no es en un momento. Y vamos a arrancar. Ya digamos un poquito en materia de lo que se trata la presentación, ¿verdad? Y aquí es donde les digo, cualquier pregunta, lo hablamos, me dicen y avanzamos. Lo primero que les quería preguntar es, y hagamos un concepto general, ¿qué es un inversionista? Porque siempre decimos, es que estoy trabajando o voy a trabajar con un inversionista. Y lo primero que tenemos que entender es que un inversionista es aquella persona, en general, y vamos a hacer un resumen muy sencillo, es aquella persona que ha decidido tomar recursos, ponerlos a trabajar y esperar un retorno sobre esos recursos, ¿verdad? Puede ser una persona que decidió que quiere comprar una casa, y aquí voy a hacer una explicación un poquito como diferente, no diferente, pero aclarando más bien lo que nos presentaban ayer. No es que sea un concepto comercial, eso es otra cosa, pero alguien que compra una casa y espera recibir un retorno es un inversionista, ¿verdad? Y ahí podemos pensar primero en clasificar los inversionistas. Primero lo que es un inversionista tradicional, que sería esa persona que decide, digamos que normalmente donde una persona tiene menos miedo es cuando decide comprar una propiedad porque dice un bien tangible, un activo tangible, y esperar, digamos, recibir una renta de esa propiedad. Ese es el inversionista más tradicional, el que está, digamos, esperando con tranquilidad, pasivamente, ese ingreso. Luego hay lo que conocemos como un inversionista sofisticado, ¿verdad? Ya estamos hablando de gente que está más metida en el mundo de finanzas, o puede ser que invierta también en bienes y raíces, pero que sus análisis y lo que espera, digamos, van un poquito más allá. Toma factores y elementos que normalmente un inversionista tradicional no lo haría, ¿verdad? Y les pongo un ejemplo, consideran riesgo país. Díganme si con algún inversionista tradicional que ustedes han hablado, esta persona que les dice, quiero comprar una casa, ¿alguna vez les han mencionado el riesgo país? Probablemente no, ¿verdad? Porque ya es un concepto un poquito más girado a la parte de finanzas. Y luego están los inversionistas institucionales, que si algún día tocan alguno de estos, a esa persona lo vamos a ver en Top Producer de Centroamérica, ¿verdad? Que ya estás hablando de fondos de inversión, de empresas grandes que, digamos, están más estructuradas en buscar inversiones, inclusive desarrolladores, ya serían un poquito inversionistas más institucionales. Dentro de los inversionistas tradicionales y sofisticados, por si en algún momento escuchan esta frase, está lo que se llama un inversionista calificado. El inversionista calificado, dependiendo de cada país, tiene unos parámetros. En Estados Unidos son unos, en Panamá son otros, en El Salvador son otros. Por ejemplo, no sé si han escuchado en El Salvador esta nueva ley de, ¿cómo se llama? De tokens, ¿perdón? Sí. Tokenización, exactamente. Por ejemplo, esa ley tiene dos clasificaciones. Uno, cuando la emisión es privada, ¿verdad? Solo se puede presentar a inversionistas calificados. Y El Salvador tiene una característica específica de cómo lo presenta. Cuando es una emisión abierta al público, ya no necesita ser un inversionista calificado. Normalmente hay unos parámetros, ¿verdad?, que tienen que ver con el patrimonio de la persona y que lo que busca es que cuando hay inversiones que son un poco más riesgosas, estén cerradas
solo para personas que si llegan a perder su dinero, pues no les afecte, digamos, tanto de su patrimonio. Y después, digamos que hay tres tipos de inversionistas basados en cómo se comportan, cómo ven, digamos, la inversión. Uno, aquel inversionista conservador, la persona que dice, no, a mí no me hablen de tokens, a mí no me hablen de oportunidades, no me hablen de la bolsa, nada que tenga que ver con inversiones un poquito más complejas, digamos. Esa persona normalmente no le interesa tanto una rentabilidad alta, está más pensando en cuidar el activo, muchas veces ni siquiera está pensando si pierde o no pierde valor, digamos, en la inversión que está haciendo, pero es un inversionista al final de cuentas y debemos de trabajar con ellos. Luego están los moderados, que intentan estar como en un medio, como dicen, ok, me puedo arriesgar un poquito más, pero igual necesito tener cierta seguridad. Y luego está el agresivo, aquella persona que, digamos, está buscando más rentabilidad, que lo que está buscando es tener un retorno más alto. Todos aquellos que han trabajado con inversionistas, les aseguro que han tenido de los tres. Inclusive alguien que está invirtiendo en bienes y raíces puede ser agresivo. Y eso de verdad que a veces hasta desesperan porque les muestras y no logras encontrar lo que está esperando, ¿verdad? Normalmente gente que busca un retorno más alto, normalmente su patrimonio ya está bien protegido, lo tienen bien estructurado y por eso, digamos, son más agresivos. Inclusive, y aquí les doy un tip, ustedes como asesores, cuando encuentran este perfil, tienen, digamos, que hacer ciertas preguntas, como por ejemplo, cuéntame cómo está tu patrimonio, cuéntame en qué has invertido, y luego vamos a ir entendiendo cómo llegamos a eso, ¿verdad? Pero digamos, cuéntame en qué has invertido, para poder entender un poquito cuál es la característica de esta inversión. Luego pensemos, digamos, los activos inmobiliarios, que es lo que al final nos interesa, que hay la parte residencial, casas, condominios, townhouses, y luego, digamos, ya la parte comercial. Alguien que esté en comercial definitivamente es un inversor, porque obviamente está buscando puro y duro un retorno. Gente que invierte en oficina, en plazas, en comercio, los multifamiliares, digamos, y esto es, recuerden que muchos de los conceptos vienen de cómo Estados Unidos, digamos, plantea los temas. Entonces, el multifamiliar, el que invierte en un multifamiliar es porque está esperando un retorno. Pero pudiera ser que ustedes tienen un inversor que tiene 5 casas en un mismo residencial o en diferentes residenciales, es un inversor, ¿verdad? Hoteles, propiedades de uso mixto, y después la parte industrial, ya centros de distribución, fábricas, ese tipo de cosas, almacenamiento, poder. Y después hay que pensar, una vez que entendimos si la persona es más conservadora, más arriesgada, o está en el medio, digamos, cómo se comportan. Y aquí, por ejemplo, hay inversores que les gusta la renta corta. ¿Cuántos hemos tenido a toda esta gente que nos dicen, hey, yo quiero invertir para Airbnb, ¿verdad? Y obviamente tenemos que entender las restricciones que hay en cada país. Luego la gente, por ejemplo, que dice, no, yo invierto para una renta larga, ¿verdad? Luego gente que dice, yo quiero invertir, pero lo que estoy buscando es la plusvalía. Y aquí tal vez les hago una consulta, a ver quién me puede responder. ¿Cuál sería, digamos, un producto perfecto para un inversor que está buscando plusvalía? ¿Perdón? Ok, puede ser land banking. ¿Alguien más? ¿Alguien que esté pensando en qué producto es perfecto para un inversor que está buscando plusvalía? Perfecto, comprar en plano. Un proyecto en preconstrucción porque está iniciando la construcción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente es un proyecto que en el paso del tiempo va a ir ganando valor. Siempre los desarrolladores hacen los proyectos con una preventa donde normalmente los precios son más bajos y eso ya está calculado. Y luego, digamos, va subiendo el precio conforme pasa el tiempo. Entonces, si tengo un inversor y cuando estoy hablando con él, lo que les dice es que estoy buscando plusvalía, este es un producto perfecto para él. No digo que sea el único, pero perfecto. Luego el inversor que siempre te dice el ROI. Ayer vimos que era el ROI. Ese inversor, digamos, que está ahí, te dice, y es que yo no quiero que sea menos de esto. Y nos dan dolores de cabeza, ¿verdad? Porque entonces buscar hasta que logremos encontrar esa propiedad perfecta. Luego el inversor emocional, de eso hay. Y eso tienen que aprender a identificarlo. Gente que te dice,
no, a mí me gusta el ROI y yo lo que estoy buscando es la rentabilidad. Y cuando llegas y le presentas una propiedad espectacular con rentabilidad, te dice, ay, es que no me gustan las ventanas que tiene. ¿Verdad que nos pasa? O te dicen, es que yo tengo que ver la propiedad para poder invertir en ella. No sé si alguna vez les ha tocado inversores que compran y no ven, o sea, ni siquiera llegaron al país a invertir. ¿Okay? En Panamá nos pasa eso. Tenemos inversores que te llaman, te dicen que compraron una propiedad y nunca la vieron. Sencillamente entienden, ven la proyección, hacen sus números, ya hicieron su investigación y compran de esa forma. Y luego está el inversor visionario, que está un poquito más complejo. A este hay que masticarle mejor la información, preparársela mejor, porque es alguien al que le vas a vender una idea de que una zona se va a desarrollar, de que un producto va a entrar en un área donde en este momento tal vez no está. Normalmente gente que está más metida en la parte de desarrollo inmobiliario, ¿verdad? O inclusive, por ejemplo, hay uno famoso en Estados Unidos que lo que hace es que compra plazas y malls en zonas donde ya son viejas, o sea, donde ya los malls son viejos. Pero por el crecimiento, digamos, de la ciudad, lo que hace es que viene, los renueva y los vuelve a poner de moda. Y al final genera una rentabilidad espectacular. Este es el tipo de inversor visionario. Ustedes pudieran trabajar con cualquiera de ellos. ¿Qué es lo importante para nosotros como RE/MAX? Y acuérdense lo que les decía hace poquito. Subimos el nivel. Ya esta convención demuestra que en Centroamérica estamos en otro nivel. ¿Qué es importante? Que nos preparemos para atender este tipo de inversores, ¿verdad? Y aquí les hago una pregunta. Como les decía, esta presentación tiene algunas cosas clave. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que es el periodo estándar en que un inversor quiere mantener un activo para generar una rentabilidad? No sé si se entiende la pregunta y si alguien me puede dar una idea. ¿Cuánto tiempo un inversor invierte si quiere quedar un activo para generar rentabilidad? Tiempo estándar. ¿Alguien que tenga una idea? 5 años. 5 años, perfecto. 5 años en efecto es la medida, pero ya les voy a mostrar algo. Pero 5 años en efecto es la medida más común, digamos, por lo menos del inversor. ¿De qué depende el tiempo? Va a depender de cuál es la estrategia que estoy haciendo de inversión. ¿Para qué quiero la inversión? Entonces, 5 años, digamos, va a depender un poquito de para qué lo quiero. Por ejemplo, si es alguien que quiere comprar y dejar la propiedad para alquiler de largo plazo, normalmente la va a tener de 5 a 10 años en su portafolio, ¿verdad? Si es alguien, por ejemplo, que lo que quiere es medio plazo, por ejemplo, alguien que quiere en Airbnb, normalmente las rentas cortas, las inversiones son más cortas. ¿Por qué? Porque hay mucho cambio en las rentas cortas en los mercados. Entonces, lo que hoy era, digamos, una buena zona, mañana cambia. Lo que hoy la ley nos permitía, mañana no. Mañana nos pusieron un hotel al lado y cambió. Entonces, son gente que se mueve un poquito más rápido. Luego, la gente que quiere hacer corto plazo, 1 año, gente que compra para renovar y luego invertir. Y lo último, tal vez no es nuestro caso, pero hay gente que invierte, digamos, en fondos indexados en la bolsa, que también es un tema inmobiliario, pero es más un tema de bolsa, ¿verdad? Y aquí les pongo un ejemplo. Yo creo que esto que está en la pantalla, todos lo podemos hacer, ¿verdad? Y el que no, tómele una foto y que se quede con la idea. ¿Qué sería esto? Esto sería nuestro inversor tradicional, ¿verdad? Alguien que dice, ok, ¿cuál es mi precio de compra? ¿Cuáles son los gastos legales? Si tengo que habilitar algo en la propiedad, ¿cuál es el alquiler mensual que voy a recibir? ¿Cuáles son mis gastos, digamos, mensuales o anuales que voy a tener en la propiedad? Y luego genero y calculo, mis ingresos anuales, los gastos y cuál va a ser, digamos, mi rentabilidad. ¿Verdad que esto, yo creo que todos los que estamos aquí podríamos o deberíamos de poderlo hacer? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué tipo de inversor? Tradicional. Aquella persona que dice que quiere comprar, o el que solo está pensando en ROI, digamos que es un tema. Pero ahora miren, por ejemplo, miren ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos un inversor un poquito más sofisticado? No mucho, pero un poquito más. Y alguien que dice, por ejemplo, voy a comprar una propiedad con un préstamo balón o balón. No sé si todos tenemos claro lo que es un préstamo balón o balón. ¿Alguien tiene dudas? ¿Todo bien? Ok.
Alguien que dice, ok, yo no voy a poner todo. Ok, digamos que el préstamo balloon es alguien que recibe un financiamiento y en un periodo corto plazo, normalmente 5 años, debe de pagar la mayor parte del capital. Los primeros 5 años lo que va a hacer es pagar muchísimo interés, muy poco amortiza el capital y en el año quinto tiene que cancelar completamente el capital, ¿verdad? ¿Qué sería un inversor de este tipo? Alguien que quiere comprar la propiedad, se va a apalancar con el banco, va a financiar, va a empezar a recibir ingresos durante 4 años y medio, digamos, dependiendo de qué tan hot esté el mercado. En el cuarto año y medio saca la propiedad del mercado y la vende. Y con lo que recibe de la venta, le paga al banco y genera un retorno. Hay muchos inversores que buscan eso. ¿Qué hace esta gente? Esta gente va a analizar el préstamo, mismo concepto de que va a pensar cuál es los gastos, digamos la comisión para cerrar la propiedad, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son mis ingresos? Va a calcular una tasa de capitalización, cuánto va a subir esa propiedad en el paso del tiempo, ¿verdad? Para poder estimar en cuánto la voy a vender al final. Va a tomar igual el mismo concepto de mi gasto, ¿verdad? Cuánto voy a poder pagar en amortización, por ejemplo. Y luego esta persona va a sacar un estimado de cuánto puedo vender esa propiedad en los 5 años, cuánto me va a generar, y con eso voy a sacar mi flujo proyectado durante 5 años, ¿verdad? Y ese flujo me va a sacar una TIR, que es una tasa de retorno, y vamos a tener, digamos, un inversor que su concepto es un poquito más amplio. No necesariamente todos deberíamos de aprender a hacer esto, y no pasa nada, porque tenemos que entender este negocio. Nosotros tenemos que encontrar el nicho de dónde nos sentimos cómodos. Vamos a tener clientes de lujo, vamos a tener clientes de primera compra, vamos a tener clientes que quieren comprar en playa, o vamos a tener inversores. Y si voy a tener inversores, ¿qué tipo de inversores? Lo que sí les puedo decir es que el que quiere, digamos, empezar a tener un análisis un poquito más profundo y quiere entrar, digamos, en un tema más de esto, se tiene que certificar y tiene, digamos, que prepararse y puede ir haciendo un camino poco a poco, ¿verdad? Les conté que yo entré a RE/MAX en el 2020 con, digamos, estudios de administración y de finanzas y lo que quieran, pero no sabía nada de inmobiliario, no tenía ni la menor idea. Y empecé a hacer mis primeras certificaciones, ¿verdad? Es más, allá está el fondo, pero Abil firmó este certificado, seguro no se acuerda, pero lo firmó desde el 2020. Y por ejemplo, les doy ideas. Empiecen en Max Center, entren a RE/MAX University, empiecen a ver los cursos y ahí se van a dar cuenta si les gusta. Y aquí les pongo unos ejemplos. Y nos lo decían ayer, RE/MAX Commercial Pro Series, empiecen con eso. Después, por ejemplo, hay una certificación que nos cuesta $499 en RE/MAX University, que esta, si quieren ir poco a poco, entren a esta, una buena plataforma que tiene, digamos, programas muy baratos donde pueden ir como pasito a pasito aprendiendo, ¿verdad? Y si ya quieren llegar a un nivel más fuerte donde los reconozcan fuera de la red, donde cualquier otro agente sepa que ustedes están especializados en temas de inversores, váyanse a este instituto, ¿verdad? Y aquí es una inversión un poco más importante, casi como una maestría, pero obviamente le va a dar un nivel. Ya nos explicaron lo que implica en términos de que puedan crecer sus ingresos por estar en el tema de inversión. Y ahora pensemos un poquito en cómo nos preparamos, ¿verdad? Si no tenemos estos conocimientos técnicos cuando vamos a entrar con los inversores, nos va a costar un poco. Y vuelvo y digo, una vez que ustedes hacen su análisis, empiecen a pensar hasta dónde quiero llegar, cómo empiezo a trabajar con ellos. Por ejemplo, cosas importantes, los fundamentos, todo el tema de los conceptos, entender la parte fiscal, digamos, que hay para locales o para extranjeros. Hay que entender bien los procesos legales que hay dentro de una transacción, porque van a tener este tipo de preguntas. La parte de certificaciones, entender, por ejemplo, cuál es la diferencia entre apalancamiento y el capital propio, ¿verdad? Un inversor que quiere usar bancos porque necesita usar financiamiento, ok, entendamos, hay muchas formas de financiarse a la hora de una operación. Entonces, ¿cuál vamos a hacer? ¿Y cuál es la que vamos a utilizar? Luego, digamos,
entender si el perfil con el que quieren trabajar es alguien más tradicional o alguien más sofisticado. Hay que saber, por ejemplo, cómo vamos a preguntar a esta persona cuando empecemos a trabajar con ella. Y aquí tal vez les doy un primer tip de cómo construimos ese portafolio de inversor. Digamos que todos o casi todos los que estamos acá hemos hecho transacciones en algún momento, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos que sentarnos a conversar con nuestros clientes para entender qué es lo que buscan, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, una vez que cerraron la transacción con el cliente, lo han llamado un par de días después, ya se mudó, ya tomó su propiedad o ya vendió? ¿Cuántos lo han llamado y le han dicho, mira, me quiero sentar contigo? Quiero que me cuentes cuál es tu siguiente paso. ¿Tú lo has hecho? ¿Cuántos se han sentado con sus clientes y le han dicho, cuéntame cuál es tu siguiente paso? Y empezar a hablar con ellos, que no lo vean solo como el agente que les ayudó a cerrar la transacción, que está bien, que no estoy diciendo que esté mal, pero digamos, ustedes son los que tienen que ser proactivos en sentarse con ese cliente y decirle, cuéntame, ¿y qué has hecho? ¿Qué te gusta? Invierte. Empiecen con preguntas bien básicas, ¿verdad? Cuando están hablando, por ejemplo, de la propiedad, ¿es la primera vez que has comprado? ¿Estás pensando en el futuro? ¿Cuál es tu plan? ¿Alguna vez se te ha cruzado por la mente invertir en una propiedad? ¿Alguna vez se te ha cruzado por la mente tener, digamos, una propiedad con la que puedas generar un ingreso? Probablemente muchísimos les van a decir que sí. Y ahí es donde nosotros empezamos a ser proactivos y a traer ideas a los clientes. Y tenemos que empezar con ese análisis. Que ya no lo vean solo como aquella persona que les ayudó a comprar la propiedad, sino aquella persona que va a ayudarles a comprar su siguiente propiedad. No tienen idea la cantidad de clientes que solo porque tocamos ese tema empezaron luego a comprar más propiedades y más propiedades y más propiedades. Y cuando se dan cuenta, acuérdense que a nosotros nos dicen que este es un negocio de largo plazo. Aquí nadie está corriendo una carrera de 100 metros, es un maratón. Entonces vamos a construir, digamos, esta clientela y empezamos de esa forma, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que vamos a crear propuestas, ¿verdad? Lo que les decía, construimos relaciones y lo que siempre nos dicen, escuchemos qué quiere el cliente antes después de traerle propuestas. Ahora, y aquí hay dos cosas, de repente cómo lo puede ver un broker y cómo lo puede ver un agente, o sea, cómo lo puede ver una oficina y cómo lo puede ver un agente. Y bueno, digo, no todas las oficinas lo van a hacer, no necesariamente es para todos, pero hay oficinas que pueden decir, yo voy a arriesgarme un poquito más y voy a hacer que mi oficina empiece a construir oportunidades para ofrecérsela a mis mismos clientes. Y vamos a hablar un poquito de cómo lo podemos hacer. Pero también lo puede hacer un agente. Digamos, esos top producers lo hacen muchísimo a nivel mundial en RE/MAX. No sé si todos conocemos, por ejemplo, un top producer que tenemos en nuestra región, en Belice, o los top producers que tenemos en Caimán. Normalmente gente que ellos preparan sus oportunidades, generan sus productos para luego ofrecerlos. Entonces las oficinas también lo pueden hacer, los agentes lo pueden hacer. Va a ser un poquito más sencillo, pero lo pueden hacer. Y luego vamos a hablar opciones, ¿verdad? Si la oficina lo convierte como algo, como parte de su negocio, lo puede sistematizar. Puede ya crear procesos, puede ya crear estructuras un poquito más amplias, que las vamos a conversar, y ya se vuelve parte de la tradición de la oficina, estar creando oportunidades de inversión. Y si el agente lo va a hacer a título personal o con su team, también lo puede estar creando y ya les voy a contar formas de hacerlo un poco más sencillo. Esto les diría que es una de las claves, tanto para la gente como para la oficina. Si alguien quiere, digamos, generar, y les voy a decir una ventaja enorme que tenemos en RE/MAX para esto, que esto sí, por ser RE/MAX tenemos una ventaja. Si alguien quiere generar un negocio de inversores, necesita tener una red. No podemos ser solo el agente y que lo único que tengamos es las propiedades. Necesitan, digamos, tener y crear y construir una red. Y hay al menos 6, 8, 10 personas o actividades en las que tenemos que tener. Por ejemplo, tenemos que tener un buen abogado que nos ayude, ¿verdad?
les cuento que dentro de mi, y tal vez aquí una pausa, dentro de mis temas, me gusta estudiar, quiero seguir estudiando. Mi meta es ahora estudiar Derecho. Después de escuchar a Bill ayer, pues ya no sé si quiero estudiar Derecho, ¿verdad? Hay un tema ahí con los abogados que me genera dudas. Pero hay que tener un buen abogado. Ya sea un abogado en la oficina interno, ya sea un compañero que sea abogado, o, y aquí les doy una clave, firmas de abogado. Y aquí les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen alianzas con firmas de abogado? ¿Como agente o como oficina? Okay. Les cuento qué hacemos nosotros, por ejemplo. Yo tengo uno de mis mayores generadores de leads y de clientes, ¿verdad? Es una firma de abogados, precisamente. Tengo alianzas con varias. Mi socio, que maneja la oficina, tiene también alianzas con firmas de abogados. ¿Por qué es importante? Porque las firmas de abogados reciben muchos clientes. Por ejemplo, clientes que quieren hacer temas migratorios, clientes que quieren abrir oficina, y ellos te pueden generar leads. ¿Cómo te lo ganas? ¿Cómo empiezas? Porque uno dice, si soy un abogado no le puedo pagar una consultoría. Pero tú no lo vas a pagar, lo va a pagar el inversor. Lo que sí puedes hacer es saber y tener una alianza con un buen abogado. ¿Cómo lo hacen? Ustedes van a la firma y le dicen, yo te voy a traer clientes. Yo soy el que te voy a traer clientes a ti. Hagamos una alianza. Si tú recibes clientes, me manda, y si yo te traigo, si yo tengo clientes, yo te los traigo, por lo menos al inicio. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué es positivo? Todos saben que los abogados, en cuanto se sientan y empiezan a hablar y a aconsejar, la factura empieza a caminar, ¿verdad? Muchas veces los inversores no quieren, porque apenas están explorando un mercado, y ser un inversor más tradicional no quiere tener eso. Pero si ustedes tienen una alianza, ustedes pueden llevar a sus clientes, recibir una asesoría, y el abogado no les va a cobrar. Y les estoy hablando inclusive de firmas de primer nivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una relación directa con ustedes. Entonces, aprovechen que RE/MAX es un generador de clientes importante y salgan mañana a crear alianzas con firmas de abogados, que luego mañana les sirvan para atender a sus clientes inversores. Lo otro es contador. Siempre necesitamos saber algo de la parte fiscal, porque todo inversor, especialmente el que es un poquito más que tradicional, y especialmente si es extranjero invirtiendo en un país, les va a preguntar la parte fiscal. Hay que tener una idea, hay que tener contratistas, alianzas con contratistas, gente que pueda remodelar, que pueda construir. Necesitamos tener alianzas con bancos, y esta es clave. ¿Por qué? Porque ustedes quieren poder llevar a sus clientes y decirles, aquí vamos a abrirles la cuenta. O ustedes quieren, a la hora que ustedes armen una estructura de inversión, ustedes quieren que el banco a ustedes les pueda abrir la cuenta fácilmente, ¿verdad? O inclusive que puedan luego acceder a financiamientos con el banco. Entonces necesitan tener una buena alianza. Mismo concepto. RE/MAX es un generador de clientes, generador de leads. ¿Cuántos bancos no quisieran tener alianzas con ustedes para que ustedes les lleven clientes que van a recibir una hipoteca? Vamos a lo mismo. Yo te llevo esto y te traigo esto, pero tú ayúdame a la hora que te necesite. Adelante. Déjame, te llevo el micrófono para que te escuchemos todos. Solo compartiendo un poquito en la parte del banco. ¿No se escucha? Solo quiero compartirles algo en la parte del banco, que cuando se tiene una relación con algún ejecutivo y alguien así de la mano, el mismo ejecutivo nos genera ventas. Por ejemplo, yo tengo a alguien de mucha confianza en un banco donde da créditos a personas de Estados Unidos, los precalifica, pero no tiene la propiedad, y es donde yo entro. Y me dice, te tengo un cliente precalificado por un monto de tanto, consíguelo. O sea, súper comido. Yo ya llego, empiezo a mandar propiedades y hacemos un buen equipo. Así que eso del banco es excelente. ¿Cuál es tu nombre? Chévere. Miren, yo creo que un aplauso, porque eso diría que eso ya es otro nivel, ¿verdad? Que el banco les esté generando negocios, pasa. Y cuando van a pensar un poquito en inversores, van a tocar puertas más arriba del ejecutivo, ¿verdad? Ya van a ir tocando al gerente, van a ir tocando a la banca premium, van a ir tocando un poquito más niveles, pero arrancan con los ejecutivos y van creando la relación con los bancos.
preferiblemente tener 2 o 3, ¿verdad? Y tratar de fortalecer al menos con uno. Lo otro es una red, por ejemplo, otro agente. Ustedes, y sabemos que a eso venimos a las convenciones, pero entender con quién puedo trabajar. Porque a la hora que tengo un inversionista y yo sé que hay un agente que tiene más especialización en algo, yo tengo que tenerlo en mi teléfono, yo tengo que poderlo llamar y decirle, hey, mira, tengo esta persona, quiero que la trabajemos juntos, necesito que me ayuden a que veamos cómo lo podemos manejar. La otra parte es migración, especialmente si van a trabajar con inversores, ¿verdad? Por lo menos tener una idea. Y aquí, ¿dónde pueden haber oportunidades de inversión? En reposeídos, no sé si en todos los países lo llamamos igual, pero aquellas propiedades que los bancos recuperan, digamos. Recuperamos. Okay. La parte de flipping, encontrar, digamos, propiedades que pueda renovar, reparar y luego venderlas. Cuando hay condominios o plazas, entender, por ejemplo, terrenos, dónde puede haber oportunidades de terreno, entender qué zonas hay de crecimiento. Esta área va a crecer, esta área, digamos, está teniendo un impacto. Y luego, que en esto vamos a tocar un poquito la parte de inversión colectiva. Y aquí es donde ya yo les digo, ustedes pueden aprender a armar estructura. ¿Qué significa? Voy a tomar a varios inversores y vamos a crear cualquiera de todas estas oportunidades que estamos hablando. ¿Qué necesitamos entender? Por ejemplo, primero, ¿cómo estructuro? Imaginémonos esto. Yo tengo una propiedad y voy a irme primero a cómo lo pudiera ver un agente normal. Yo soy un agente, revisé una lista de bancos, me doy cuenta que hay una propiedad que tiene un precio excelente, el banco la tiene, digamos, hay un buen margen contra el precio de mercado, visito la propiedad, le digo al banco, mira, tengo un cliente, aunque no lo tenga, me llevo a alguien de la oficina, visito la propiedad, me doy cuenta que a nivel de inversión para restaurar la propiedad no es mucho, y digo, tengo esta propiedad es perfecta para hacer flipping, por ejemplo. Entonces, yo soy el agente, veo la propiedad, hablo con mi contacto contratista, me doy cuenta cuánto tengo que invertir para reparar la propiedad y digo, pero no tengo la plata para hacerlo. Y ahí tengo dos opciones. O se la presento a un inversor, a ese cliente con el que ustedes ya se sentaron y ya lo llamaron y ya lo tienen en la lista de los posibles inversores futuros, ¿verdad? O digo, como mucha gente siempre tiene miedo y no quiere hacer todo, digo, voy a llamar a 3, 4 inversores, inclusive yo como agente, si me quedó 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares de una comisión, voy a poner parte del dinero y agrupo entre varios inversores, compro la propiedad, la renuevo y luego yo mismo la vendo. Y me gané la comisión por comprarla y luego por vender. O sea que hice un súper negocio. Y además gané la rentabilidad de lo que había ganado si puse plata. Y ustedes van a decir, pero ¿y si no tengo plata? No pasa nada. Ustedes pudieran cobrar, además de la comisión, una comisión por administrar la inversión. Y les voy a poner un ejemplo de algo que hicimos. Entonces, ¿qué tienen que pensar? ¿Cómo lo estructuro? ¿Va a ir, digamos, a nombre de una persona natural? Ok, cuando compremos la propiedad, ¿a nombre de quién va a ir? ¿Va a ir a nombre mío como agente? Si es un cliente de confianza, a lo mejor lo acepte. Pero digamos que lo más común es que hagan una sociedad. Entiendan en sus países cuáles son, digamos, las estructuras legales que hay. Yo tengo clientes, por ejemplo, de Guatemala que han hecho estructuras en Panamá para luego volver a invertir en Guatemala. Entonces, ustedes métanse a entender cómo funcionan las estructuras legales en cada país. Vean si es una sociedad anónima, vean si es una fundación de interés privado, que hay. Sé que Guatemala tiene otros modelos también. Pero vean, digamos, cuál es la estructura que ustedes pueden utilizar. Y agrupan, y con esa sociedad compran la propiedad. Como tienen una buena relación con el banco les va a abrir una cuenta, todos sus inversores van a mandar el dinero ahí, compran la propiedad, la renuevan y luego la venden. ¿Qué cosas son importantes en esto? Que hay que cumplir. Lo que ustedes hagan tiene que ser serio. No podemos decir, vamos a hacer esta oportunidad, vamos a armar esto, y después resulta que no pudieron, que no lo hicieron, que no hicieron el análisis correcto. No estoy diciendo que las cosas puedan no salir bien, puede pasar. Puede ser que el precio que estimamos no era el correcto, puede ser que el tiempo en el que pensamos que se iba a vender no era el correcto, pero si prometemos que vamos a hacer algo, hagámoslo. O sea, pongámoslo serio, pongámonos la chaqueta y hagamos el tema. Lo otro es definir los conceptos, para qué se va a usar el dinero, cuáles son los montos mínimos, los plazos,
puede haber un acuerdo entre inversionistas o no, si hay regulaciones, si hay alguien que va a administrar, ¿verdad? Y si va a haber reportes o no van a haber reportes durante el periodo de la propiedad. Suena complejo, le voy a dar a los agentes un ejemplo básico y otro, digamos, para una oficina. Y aquí solo les muestro algo rapidito. Por ejemplo, miren, esto es una sociedad pura y dura en Panamá, muy parecido a lo mejor papel público, que es muy parecido a Centroamérica. Esta 5 páginas, eso es lo que funciona, digamos, en una sociedad. Esto sería un fondo de inversión en Panamá, creado. Ya es una estructura, ni siquiera se las tengo todas, pero ya es una estructura de 11 páginas, donde hay un montón, digamos, de elementos más complejos. Y por ejemplo, normalmente firman un acuerdo de inversionistas, ¿verdad? Donde todos ponen términos y acuerdan cómo lo quieren hacer. Esto pueden pensar en algo un poquito más estructurado, alguien que esté haciendo, digamos, una inversión. Ustedes pueden definir, por ejemplo, cómo se va a manejar. Nosotros hoy en nuestra oficina tenemos negocios con otras oficinas RE/MAX, ¿verdad? Tenemos con varias oficinas RE/MAX, hemos hecho diferentes negocios y estamos haciendo negocios con otras oficinas RE/MAX. ¿Por qué? Primero porque hemos descubierto que hay valores en común, porque hemos descubierto que normalmente pensamos muy parecido, entonces se vuelve mucho más fácil poder encontrar un socio en nuestra misma red. Y después, un poquito lo que hablábamos, ¿verdad? La relación con el banco, entender las regulaciones, saber, digamos, cómo van a ser los parámetros de los acuerdos, si hay algún tema de cumplimiento, que yo creo que hoy a todos, en toda la región, un tema que tenemos que tener cuidado, que nos cuesta un poco, ¿verdad? El tema de offshore, estructuras offshore, a veces nos da miedo y sentimos de que, qué raro, eso es para esconder dinero. No necesariamente, ¿verdad? O sea, vuelvo y les pongo el ejemplo. Yo puedo ser un inversor en Guatemala y voy a ir a hacer una sociedad a Panamá, pero la inversión la voy a hacer en Guatemala. ¿Por qué? Porque hay un tema fiscal. Nosotros hoy acabamos y estamos en un proceso de hacer una inversión, ya empezamos en Paraguay. Y hay un tema puro y duro fiscal de por qué lo estamos haciendo. ¿Es malo? No, para nada. ¿Es ilegal? Por supuesto que no. Nadie dice que hagamos temas ilegales, es un tema de usar un poquito las ventajas que podemos tener. Y yo aquí digo, RE/MAX es una red tan grande que tenemos las puertas abiertas en cualquier país como para poder entender, digamos, lo que hacemos. Por ejemplo, miren, este es un proyecto que estamos haciendo hoy nosotros y les contaré la historia porque esto es interesante y aquí les digo, traten de ser incluso un poquito atrevidos con sus clientes, ¿verdad? Ya les voy a contar por qué. Hoy estamos haciendo un proyecto de 39 casas. Tenemos un lote, ya tenemos master plan y vamos a hacer, digamos, este estilo de casa. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con inversores. Y en este proyecto estamos asociados con una oficina RE/MAX, con otra oficina RE/MAX y con inversores. Pero miren la historia, cosas que ustedes jamás van a pensar de dónde pueden salir clientes. Un cliente que compró una propiedad, un extranjero de Nueva York, compró una propiedad el año pasado, lo atendimos súper bien, y en la convención de Miami el año pasado, estaba yo hablando por teléfono con él sobre, digamos, el proceso de cierre de la propiedad. Y le digo en la plática, mira, así que de Miami me voy a Toronto a visitar a la esposa a la hermana de mi esposa. Y me dice, ¿en serio vas a Toronto? ¿Por qué no te vienes a Nueva York unos días? Y yo le digo, ¿qué? Siempre he querido conocer Nueva York. Y me dice, vente, yo tengo un apartamento acá y se pueden quedar aquí en mi apartamento, vente. Y le digo, mira, no me vas a creer, pero hago escala en Nueva York, a la ida y al regreso. Entonces le digo, si estás hablando en serio, al regreso voy. Tenía probablemente 4 meses de haberlo conocido a esta persona. 4 meses. Y le digo a mi esposa, que normalmente no es igual de arriesgada que yo, porque yo en ese momento hubiera dicho sin pensarlo, ¿verdad? Pero hemos aprendido a pedir permiso. Entonces le digo, relación de largo plazo, ¿verdad? Entonces le digo, mira, pasa esto. Y sorprendentemente me dice, vamos. Yo, ¿cómo? Lo llamo y le digo, mira, me voy. Ustedes creerían que esto es raro, loco, arriésguense, vayan. Fuimos a Toronto y al regreso pasamos en Nueva York, nos quedamos en su apartamento 3 días, consolidamos la relación, seguimos trabajando juntos, volvió a Panamá y un día me dice, mira, tú que estás haciendo temas, ¿por qué no hacemos una inversión en un edificio? Y le digo, mira, no me vas a creer, pero precisamente estamos armando una estructura de un edificio. Para no hacerles larga la historia, el edificio no lo hicimos,
pero entró con nosotros a armar este proyecto y hoy lo estamos armando. Y ya estamos probablemente a unos 4 o 5 meses de salir al mercado, ¿verdad? Pensarían que eso es loco, ¿no? Sí. Pasa. Hace un par de semanas ¿cómo se llama? En Semana Santa, estaba con uno de nuestros agentes, uno de los top producers, y él y yo estamos atendiendo a una clienta juntos. Y la clienta nos había dicho un par de meses atrás, ella es de Islas Caimán, y nos dice: vengan a visitarnos, yo les voy a poner un apartamento, no sé qué, misma historia. Y estamos en Semana Santa y la clienta le dice en un viaje que tiene con este agente, que vente a Islas Caimán, que yo te pongo un apartamento y te pongo un carro y puedes ir a mi restaurante a comer y no sé qué. Y en la tarde yo estoy con él en la oficina y me cuenta el cuento y le digo: te vas. Y se queda pensando y dice: no, te vas. Y luego en la noche nos reunimos con el cliente y le digo: si el cliente te vuelve a decir que vas, vas. Fuimos, dicho y hecho, el cliente le volvió a decir, y yo ahí en lo que estamos hablando agarro y le compro los boletos y le digo: mira, te vas. Ya, la oficina feliz, porque además venía su cumpleaños, entonces le digo: feliz cumpleaños a la oficina. Qué buenísimo. Miren, eso es una relación en la que lo único que tuvieron que hacer es arriesgarse. La mayoría Arriesgarse, tómenle la palabra a sus clientes, ¿verdad? Me decía alguien el otro día: no, es que a veces nosotros culturalmente te decimos que te vamos a invitar, pero nunca te invitamos, nunca te damos la dirección, ¿verdad? Eso nos pasa. En Centroamérica a veces nos pasa eso, ¿verdad? Pero tomen la palabra a sus clientes, hagan esas conversaciones. Voy a decir algo que Ricardo me va a matar, no está ahorita aquí, así que no importa, pero váyanse a tomar unos tragos con sus clientes, vayan a tomarse unos vinos en las noches, ¿verdad? Es pecado, yo sé que es pecado, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. construyan relaciones con sus clientes, váyanse en un bote, vayan a la finca, creen esas relaciones, porque de donde menos los espera, les van a salir estos clientes que luego invierten. Y aquí les voy a poner algo más sencillo, ¿verdad? Y voy a ir, ya estoy por terminar. Les voy a poner algo más sencillo. Miren esto, por ejemplo. Aquí nosotros tenemos un edificio en Casco que hoy son apartamentos de Airbnb. Casco es la zona colonial, digamos, en la antigua de Panamá. Y estábamos buscando dinero para poder hacer la renovación del edificio. El edificio estaba deteriorado y necesitábamos dinero para hacer la renovación. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a armar una estructura, vamos a invitar a un par de inversionistas y de los retornos que vamos a ir recibiendo les vamos a pagar. Una proyección de 3 años, lo ofrecimos. ¿Qué hicimos? Un pequeño PDF, ¿verdad? Es un poquito más grande de lo que les voy a enseñar, pero un pequeño PDF donde te decía, por ejemplo, cuál es la oportunidad, cómo vamos a pagar. En este caso decíamos: te vamos a dar una tasa fija a partir de que el edificio empieza a generar ingresos. Mientras estamos en la remodelación, no, pero a partir de que el edificio empieza a generar ingresos, te vamos a dar una tasa fija. Entonces le contábamos cómo era el modelo, qué era lo que había que hacer, en qué momento distribuíamos. Después le dijimos: ok, esto es lo que hay que hacer, esto, digamos, cómo es la oportunidad. Un poquito el mercado, ¿verdad? Bien, ¿por qué estamos diciendo que vamos a generar estos ingresos? Y hicimos un pequeño análisis de lo que había en la zona, ¿verdad? Como la mayoría del ingreso venía por Airbnb, pero también hablamos de la parte comercial. ¿Cuál era el timeline, por ejemplo? ¿En qué momento lo hacíamos? Precisamente acabamos de terminar de devolver el capital de este proyecto. ¿Cómo se iban a usar los fondos? Esto era 150 y algo mil o 170 mil dólares, no recuerdo bien el monto. Cuál era el flujo, digamos, cómo estaba proyectado, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? ¿Cuáles eran las tasas? Y después, perdónenme que me fui para atrás. Y después, digamos, cómo era la estructura del contrato, ¿verdad? ¿Cuál era la parte legal? No tienen que ser abogados para hacer esto. Yo tengo un poquito de experiencia, ¿verdad? Se los prometo, no llevábamos una semana y ya teníamos todo el capital recaudado. ¿Por qué? Porque hay gente que lo quiere hacer. Hay gente que tiene 20 mil dólares o 30 y tal vez no puede comprar una propiedad, pero definitivamente quisiera invertir. Ok, esto es un poquito más complicado, hay que hacer un edificio, luego el general, pero aquí les cuento otra. Por ejemplo, esta era para flipping, ¿verdad? Lo hicimos, si no me equivoco, entre 4 inversores
mismo concepto, ¿verdad? Un pequeño PDF, le hablaba de cuál era la oportunidad, cómo lo íbamos a hacer. En este caso, por ejemplo, en el anterior ofrecíamos una tasa que se pagaba cada 3 meses. Para cada 3 meses te damos un retorno y al final de 3 años te devolvemos el capital. Y luego nos quedamos nosotros de por vida, digamos. En este caso, por ejemplo, era comprar y vender la propiedad, repararla y venderla. Y explicábamos, digamos, cómo lo íbamos a hacer. Son más largos de lo que les estoy mostrando, ¿verdad? En este caso era una propiedad reposeída por un banco en una zona de montaña. La propiedad estaba completamente destruida. Ahí se ve bonita de cómo estaba. Lo mismo, dijimos cómo era el mercado, comparable, ¿verdad? Hicimos un ACM. Después para qué íbamos a usar los fondos, y después cuál era el timeline del proyecto, y luego digamos cuáles eran los escenarios. En este caso, como era, digamos, lo que pase, o sea, yo no te puedo asegurar que va a ser así, esto es mi mejor análisis de lo que yo creo que puede pasar, ¿verdad? Pero el resultado va a ser el que tenga que ser, yo no puedo asegurarlo. Si no me equivoco, habíamos pensado, creo que lo íbamos a hacer en un año, más o menos, en un año. El proyecto nos tomó 2 años, realmente terminamos de venderlo en 2 años. No tuvimos la rentabilidad que habíamos pensado, ¿verdad? Y el proyecto era: compramos la propiedad, la remodelamos, la ponemos en Airbnb porque la zona lo permitía, con eso pagamos los gastos operativos de la propiedad y la ponemos al mercado para venderla. Luego la vendimos, nos tomó más tiempo de lo que pensábamos, pero al final fue una súper buena rentabilidad para los inversores, quedaron felices. También no ganaron 30% que creíamos que se podía hacer, pero generaron en un promedio de 12-13% anual. Y se terminó, y se entregó. Y lo mismo, ¿cuál era el concepto estructural? Por ejemplo, aquí decíamos, el 51% toma la decisión de si se vende o no se vende, porque tú puedes encontrarte en el punto de que te digan: ay, pero es que yo, inversor, no quiero vender. No, si el 51% dice que ese es el precio, se acepta y se vende, el 51% del capital. Entonces, esas son cosas, digamos, que no son difíciles de armar, que lo que tienen que hacer es agarrar un poquito de esos contactos, entender la visión de su inversor, entender de dónde puedo sacarlo, ofrecerle, platiquen con ellos, hagan la pregunta: ¿ustedes alguna vez han pensado en invertir? Y ya quédense de que este es un futuro inversor. Todos los clientes pueden o quisieran en algún momento llegar a eso. Y si los aprendemos a clasificar y aprendemos a definir cuáles son y entendemos cómo podemos estructurar oportunidades para ellos, hagan. ¿Qué sí les diría? Si soy un agente, no lo hagan sin hablar con su broker. Eso tal vez sería como mi única recomendación. Háblenlo con él, cuéntenselo, díganle: mira, estoy pensando hacer esto, estoy viendo esta oportunidad. Dejen que él lo guíe, porque es más fácil tenerlo a él del lado, ¿verdad? Y cuando mañana le presenten al cliente, que él diga: sí, tiene razón, ya lo vimos, esta es una buena oportunidad. Y tal vez lo último para cerrar es: ¿se acuerdan que les decía, ustedes le hacen presentaciones a sus clientes? Con todo este tema, digamos, de que hay una marca personal nuestra, ¿verdad? Pero también para el tema de inversiones la hay. Te tengo que mantener informado, tengo que entender qué está pasando en el mercado. Si no, lo que voy a generar y las estructuras que voy a hacer, pues definitivamente no van a ser buenas. Entonces, debo de estar viendo, leyendo informes mensuales de lo que está pasando en el mercado. Carecemos, lamentablemente, en Centroamérica de fuentes en donde podamos obtener información, pero la hay. Y si nos ponemos a buscar y empezamos a aprender a entenderla, pues las podemos encontrar. Entonces, manténganse informados, preparen ustedes informes para sus clientes, tómense, aunque sea una vez al mes, un momento de generar algún informe y mándense. Y eso lo va a ir creando, digamos, como esa base de que sus clientes digan: ah, mira, de verdad que Karen tenía razón y estoy viendo que lo que ella dice está sucediendo, y después van a confiar más en ustedes y van a confiar en lo que ustedes les digan, ¿verdad? Y les pongo un último ejemplo para cerrar. Esto, por ejemplo, fue en marzo, cómo estaba el mercado inmobiliario en Panamá. No voy a entrar a enseñárselo, pero para que tengan una idea, digamos, era un tema de entender qué estaba pasando en el país, si había crecido el PIB o no, cuál había sido el aumento, cuáles eran las actividades, digamos, más importantes. Por ejemplo, la construcción en Panamá es la industria principal, y después, digamos, cómo se habían comportado las industrias que habían crecido.
y un montón de información que les ayuda, digamos, a ustedes a que sus clientes lo vean con un poquito más de seriedad, ¿verdad? Que entiendan, digamos, de que ustedes lo que están sacando no es de la nada. Les dejo eso. Vamos, si alguien tiene alguna pregunta, en los últimos 5 minutos, y solo los quiero dejar con una última frase. Les agradezco por su tiempo. Y esto que dice: el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Entonces ustedes son los que tienen que definir cuál es la partida que quieren jugar, ¿verdad? Espero que les haya sido provechoso. Cualquier duda me avisan. Y no sé si alguien quiere decir. Hola, muchas gracias por la exposición. En El Salvador también estamos teniendo como la cercanía de más inversionistas extranjeros, pero quisiera preguntarle en su experiencia, siempre con extranjeros, ¿cuál es la primera señal? Disculpe para mi español, ¿cuál es la primera señal que le dice que esto no es cierto? Que detecta que el inversionista no es cierto, no es real. ¿Cómo ahorramos tiempo? Porque tenemos ahorita de todo, colombianos, brasileños, panameños, que vienen con un montón de... Mira, pero sí. el 30% de lo que nos acerca son reales. ¿Ya? Tenemos un equipo legal que nos apoya a investigar,